psilocibina y mente abierta. ¿Puede este psicodélico, este hongo, hacernos más creativos y conscientes? ¿Y si la creatividad no fuera un don misterioso, sino un estado natural del cerebro, solo que hemos olvidado? ¿Y si una sustancia ancestral contenida en un simple hongo pudiera reabrir esa puerta cerrada hace siglos? Hoy vamos a hablar de la psilocibina, y no desde el mito o el estigma, sino desde la ciencia, la experiencia y la expansión real del potencial humano. Bienvenidos a Psilocibina Ciencia y Experiencia, el espacio donde la neurociencia se encuentra con la conciencia y donde exploramos cómo la mente puede volver a florecer. Bienvenidos a Psilocibina Ciencia y Experiencia, podcast de referencia en habla hispana sobre psicodélicos, neurociencia, expansión de la consciencia y los psicodélicos como herramienta de potencial humano. Acompáñanos en este viaje de exploración rigurosa y profunda donde desentrañamos los misterios de esta sustancia ancestral y su impacto en la mente y el psique humano. Prepárate para descubrir conocimientos basados en la investigación más actualizada y en experiencias que han transformado vidas. Hay un nuevo renacimiento psicodélico, esto no hay duda. Algo que ya hemos comentado en anteriores episodios y que durante décadas el nombre de psilocibina estuvo relegado a los márgenes. Tras su demonización en los años 60, la investigación quedó en silencio casi 40 años. Pero a partir del año 2000, algo cambió. Universidades como Johns Hopkins, Imperial College of London, UCLA y New York University reabrieron el estudio de los psicodélicos con protocolos clínicos muy rigurosos. El resultado, un renacimiento científico sin precedentes. Según la base de datos del clinicaltrials.gov del gobierno americano, existen actualmente más de 180 ensayos clínicos con psilocibina. Hablamos de 2025, abarcando depresión, ansiedad, adicciones, Alzheimer, TEPT y bienestar existencial. Pero más allá de los diagnósticos, algo fascinante comenzó a emerger, y es que la psilocibina no solo curaba, sino que expandía. Actuaba como un catalizador de conciencia, modificando la forma en la que pensamos, sentimos y percibimos la realidad. ¿Qué sucede en el cerebro? Cuando ingerimos psilocibina, el cuerpo transforma en psilocina, que esta propia sustancia, la psilocibina, se transforma en psilocina, que actúa sobre los receptores 5-HT2A de serotonina. Esto altera la red neuronal por defecto, que se conoce como el Default Mode Network o DMN, que es la región cerebral responsable del diálogo interno, la autocrítica y la narrativa del yo. El neurocientífico Robin Carhart Harris del Imperial College lo describe así. La psilocibina temporalmente apaga el centro del ego, permitiendo que regiones del cerebro que normalmente no se comunican empiecen a hacer. En otras palabras, rompe el bucle mental del yo y nos permite ver el mundo, y a nosotros mismos, por supuesto, desde una perspectiva completamente nueva. Las imágenes de resonancia magnética muestran un cerebro bajo psilocibina mucho más interconectado, aunque las regiones visuales, emocionales y cognitivas también trabajan en sinergia. Esto no es caos, lo que es creatividad neuronal. La psilocibina y creatividad. Vamos a la ciencia detrás del pensar diferente. ¿Por qué es pensar diferente? La creatividad, que es esa capacidad de conectar lo aparentemente inconexo, parece florecer cuando el cerebro abandona su rigidez. Un estudio de Arjen Mason en 2021 publicado en Frontiers in Psychology mostró que durante el efecto agudo las personas sienten que son más creativas, pero que el cambio real ocurre después. Una semana más tarde, sus puntuaciones en pensamiento divergente y fluidez verbal aumentaron significativamente. Esto sugiere que la psilocibina
reorganiza el cerebro a largo plazo, mejorando la flexibilidad cognitiva y reduciendo la rumiación mental. Otros experimentos realizados por la Beckley Foundation con microdosis entre 0,1 y 0,3 gramos de Psilocybe cubensis, una clase del hongo, mostraron aumentos del 7 al 10% en tareas de pensamiento divergente, así como mejoras en concentración y fluidez verbal. Y lo más interesante es que estos efectos no solo son cognitivos, sino emocionales, porque al disolver los límites del ego, la persona se vuelve más receptiva, menos temorosa del error y más dispuesta a explorar las ideas sin juicio. Albert Hofmann, el químico que descubrió el LSD y aisló la psilocibina, lo resumió como: el viaje psicodélico nos enseña que la fuente de la creatividad está en el misterio interior, no en el esfuerzo racional. Vayamos al rasgo que cambia, que es la apertura mental. Uno de los descubrimientos más revolucionarios viene del Center for Psychedelic and Consciousness Research del Johns Hopkins, que fue en 2021 por el psicólogo muy conocido por sus estudios en psilocibina, que nos abandonó hace un par de años a causa de una enfermedad cancerígena, a causa de un cáncer. Roland Griffiths publicó un estudio en el Journal of Psychopharmacology con resultados que sorprendieron al mundo entero, que es que una sola sesión con psilocibina aumentó significativamente el rasgo de personalidad llamado apertura a la experiencia, y ese cambio persistió más de un año después. El rasgo incluye cualidades como imaginación, curiosidad, tolerancia a la ambigüedad y amor por el arte, las mismas que correlacionan con la creatividad y la sabiduría psicológica. En palabras de Griffiths, dijo algo así: cambiar un rasgo de personalidad estable en adultos es casi imposible, pero la psilocibina lo logra en una sola sesión significativa. Desde entonces, estudios posteriores, Davis en 2020 y Barrett en 2022, han confirmado que la apertura se asocia con mayor bienestar, conexión y crecimiento personal. La psilocibina está también relacionada con la empatía y la conciencia expandida. Un metaanálisis publicado en Nature Human Behavior en 2023 analizó los cambios en creencias y percepciones tras experiencias psicodélicas, concluyendo que más del 65% de los participantes reportaron una sensación ampliada de conexión con la naturaleza y los seres vivos, y un 38% afirmó haber cambiado su visión del mundo hacia una comprensión más integradora, incluso espiritual. Un estudio de 2022 liderado por Christopher Timmerman en el Imperial College reveló que tras una experiencia con psilocibina, muchas personas atribuyen mente o conciencia a entidades naturales, plantas, animales o incluso ríos. Esto no es un delirio, es una forma de empatía ecológica, una apertura perceptiva que trasciende el antropocentrismo y revaloriza la interconexión. Carl Jung, si hubiera vivido hoy, habría dicho que es el inconsciente colectivo mirando su reflejo de la naturaleza, o en la naturaleza mejor. Hay un apartado aquí importante, el de la microdosis. El entrenamiento invisible de la mente es un entrenamiento invisible de la mente. Más allá de las experiencias intensas, miles de personas practican el microdosis como parte de su rutina creativa y emocional. Entrevistamos al líder de Third Tribe, que es un experto mundial en microdosis, y compartimos la entrevista en las notas del podcast, Paul, y nos dejó una serie de insights tremendos. Las microdosis, entre 0,1 y 0,3 de hongos secos, no producen alucinaciones, pero sí ligeros cambios en ánimo, atención y pensamiento fluido. Un estudio de la Universidad de Toronto en 2022, con más de 3.000 participantes, encontró que quienes practicaban o se microdoseaban reportaban mayor bienestar emocional y creatividad diaria, sin cambios en la ansiedad o irritabilidad. Sin embargo, los científicos y los investigadores y médicos y terapeutas advierten que los efectos pueden deberse parcialmente a la experiencia o placebo,
incluso la propia expectativa. Aún así, los resultados sugieren un entrenamiento de la flexibilidad mental comparable al mindfulness elevado de alto impacto o la meditación prolongada y profunda. Importante esto. Pero no es para todos. Veamos la importancia del contexto. La psilocibina no es peligrosa, pero tampoco inocente. La preparación, el entorno y la intención son cruciales y vitales. Los expertos lo resumen con 3 palabras: set and setting, algo que hemos cubierto extensa y profundamente en anteriores episodios que compartiremos en los episodios recomendados en este podcast. Pero aquí también resumimos para siempre recordar y matizar y tener presente. 1, el ser, que es el estado mental y emocional previo, tanto del participante como de los participantes, como del propio guía, facilitador, curandero, como quieres llamarlo, terapeuta. Y el setting, el entorno físico, simbólico y humano de todas las partes que intervienen. La Johns Hopkins University ha establecido protocolos clínicos que hoy son referencia mundial, que puedes encontrarlos tú mismo y los dejaremos también en las notas del podcast. Veamos 3 claves principales. Primero, espacios tranquilos con música seleccionada, luz tenue y terapeutas entrenados. Segundo, dosis controladas según peso corporal y hasta sexo. Y 3, integración posterior para traducir la experiencia en aprendizaje vital. Los malos viajes son solo experiencias desafiantes, no son fracasos. Y de esto también hemos hablado en anteriores podcasts que también vamos a dejar en los podcasts recomendados. Sino señales de que algo emerge sin contención y que necesita darle espacio. Por eso la psilocibina debe usarse con acompañamiento y respeto, no como escape o necesidad o desesperación, sino como herramienta de autoconocimiento y desarrollo del potencial. Pasemos ahora de la creatividad artística a la evolución humana. Los psicodélicos no solo inspiraron el arte psicodélico de los 60. Hoy músicos como Sting, hoy grandes pensadores y referentes mundiales como Rick Dowling o el propio Sam Harris hablan abiertamente de cómo sus experiencias con psilocibina redefinieron su sentido del yo y su creatividad. Incluso el físico Francis Crick, codescubridor del ADN, confesó haber concebido la doble hélice tras experimentar con LSD, pariente directo de la psilocibina. La pregunta ya no es si la psilocibina inspira creatividad, sino cómo puede ayudarnos a reconectar con la inteligencia creativa que ya poseemos e incluso cómo esto podrá expandir los límites de la inteligencia artificial y el impacto en líderes, en empresas, en equipos multidisciplinares, en, en proyectos multiculturales y en labores humanas, incluso en las propias ONGs. Como dijo Aldous Huxley, el propósito final de la vida no es ver más cosas, sino ver con otros ojos. La ciencia moderna apenas empieza a confirmar lo que las tradiciones ancestrales ya sabían. Y es que el verdadero conocimiento no siempre se enseña, se recuerda. Y es que la psilocibina no regala creatividad, desbloquea lo que ya estaba ahí, dormido bajo capas de miedo, hábito, control, supervivencia. No, es mucho más. Porque los aspectos más llamativos de la psilocibina, sí, es su aspecto, es su impacto en la mente humana. Porque no solo puede aliviar síntomas de depresión o ansiedad, sino también abrir la mente, expandir la conciencia, mejorar la creatividad. Cuando una persona consume esto, el cuerpo se transforma en otra molécula activa, ¿no? Como hemos dicho antes, la psilocibina.
La psilocibina rompe patrones mentales rígidos al alterar esa actividad cerebral que facilita nuevas conexiones entre ideas que normalmente no se relacionan. Y esto nos lleva mucho más allá. Esto nos hace poder profundizar todavía mucho más. Porque cuando la mente se abre, incluso por un instante, algo cambia para siempre. Hay una frase de Carl Ruk, que es uno de los estudiosos de los misterios de Eleusis, que dice: el hongo no enseña nada nuevo, solo nos devuelve la capacidad de recordar lo sagrado. Explorar la conciencia no es huir de la realidad, es abrazarla desde un lugar mucho más amplio. Si decides caminar este camino, hazlo con respeto, conocimiento, propósito, entrenamiento y mucha preparación. Porque la creatividad no está afuera, está dentro esperando ser redescubierta y reinventada y removida. Hasta el próximo episodio, donde la ciencia se convierte en sabiduría y el viaje más profundo es hacia adentro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Psilocibina, Ciencia y Experiencia, el podcast Psicodélicos como herramienta de potencial humano. Esperamos que hayas encontrado inspiración, conocimiento y nuevas perspectivas en este viaje en el que todos nos encontramos. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte al podcast, compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse y dejarnos, por favor, dejarnos tu valoración en Spotify y también en Apple Podcast, porque tu apoyo nos ayuda a llegar más lejos y a seguir divulgando contenido. No olvides visitar nuestra página en Medium, que encontrarás en las notas del podcast, donde cada semana publicamos nuevos artículos alineados con este propósito de explorar, informar y transformar desde la ciencia y la experiencia, utilizando los psicodélicos. Nos despedimos por ahora, pero recuerda que el conocimiento abre puertas, sí ya, pero las experiencias las cruza. Hasta la próxima.